desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión recuperamos un poquito más del staff del habitual del programa y vamos a hablar de un gran premio que ha entrado nuevo esta temporada, el Gran Premio de Miami, que ha dejado mucho, digamos, de lo que hablar sobre la parte de organización, de todo lo que rodea al Gran Premio. Y de la carrera la verdad es que, bueno, vamos a comentar después, pero desde luego lo más interesante de la temporada no ha sido. Sí que he tenido algún detalle, pero bueno, vamos a hablar después de esto. Como digo, recuperamos parte del staff, damos la bienvenida de nuevo a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas, podrían ser mejores, pero aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por acogerme de nuevo. Un abrazo. Y tenemos a Emma, que ya lo tuvimos la semana pasada y que como siempre es uno de los habituales que no nos falla nunca. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y como digo, vamos a comentar un poco lo que ha sido el fin de semana. Esta semana pues no tenemos así noticias muy destacables, no vamos a perder el tiempo con ellas y vamos a comentar pues qué nos ha dado de sí este nuevo circuito, todo lo que hubo alrededor pues de polémicas con los vecinos, temas de ese asfalto maravilloso y súper fabuloso que habían preparado para este circuito, etcétera, etcétera. Emma, quizá lo más destacable, bueno, con los vecinos no tuvimos nada, ¿verdad? No hubo ni No, shows ni historias con que yo me con eso enterase. no. Pero mira, os quería comentar, es cierto que como noticia no lo tenemos, pero a mí me sorprende un poco que se llegue a formalizar un debate, ¿no? Porque digamos que aquí en Miami un poco explotó hasta digamos, entre comillas, protestas por parte de dos pilotos, Vettel y Hamilton, por dos cosas diferentes, pero que atañen a los pilotos, que es, por un lado, el tema de joyería, piercings y tal, que evidentemente la FIA, esto está escrito en el reglamento desde los 10 mandamientos, ¿no? Lo de no usar joyería, pendientes y relojes y no llevárselos porque en caso de accidente y tal, pues evidentemente, pues yo qué sé, un ejemplo, pues un mega accidente y te tienen que hacer una placa y si hay que estar preocupándose de que si tienes un piercing y tal, pues se te puede ir la vida, ¿no? Y después está la otra parte de asegurarse por parte de los pilotos que utilizan la ropa reglamentaria ignífuga, incluida ropa interior, ¿no? Que cuando lo dicen es que seguro que hay alguno que no lo hace, ¿no? Y a mí me sorprende que por un lado Vettel pues haya protestado en forma de ponerse los calzones por encima del mono reglamentario y se haya dado un paseo por el paddock, y después Hamilton, que al final le han acabado dando una excepción, creo que por dos grandes premios, porque sí, se sacan los relojes, las megacadenas y tal, pero creo que tiene un par de piercings que no los puede sacar, ¿no? Y hay otros pilotos que también han dicho que, bueno, Que se la ampute. que esto por qué, ¿no? Y yo la verdad es que aquí quizás así, lo más sorprendente es que la FIA se preocupe por esto ahora, pero que los pilotos protesten por esto, a mí la verdad me sorprende bastante, ¿no? Porque va en su interés, precisamente, ¿no? Y yo creo que es de sentido común, o sea, no es algo arbitrario que se le ocurre a la FIA porque le da la gana, sino que yo creo que es, vamos, utilizar la ropa ignífuga reglamentaria y tal. Después de, por ejemplo, el episodio que tuvimos con Grosjean, que aun a pesar de tener todo reglamentario, el tío se quemó bastante. Y después todo el tema de joyería y tal, vamos, es que no sé, es que era para, mira, es que para no darle ni excepción a Hamilton. Mira, ¿tienes piercing?
esto ya está en el reglamento desde que tú empezaste a correr la Fórmula 1. Pues, tío, no corres. Es así de sencillo. O firmas aquí un papel donde si hay un accidente y te mueres, pues culpa tuya. Es un poco alucinante, sobre todo teniendo en cuenta que son los tíos que tendrían que dar ejemplo. No sé, con respecto a lo de la ropa ignífuga, es que tú lo has dicho, o sea, el ejemplo lo tenemos de no hace tanto. Grosjean, si no llega a tener esa ropa, pues a saber qué hubiera sido de él. Y sobre todo la protesta que venga de Vettel además, es que me resulta me pilló a contrapié, sinceramente. Puedo entender en otro tipo de pilotos más caprichosos o más jóvenes ese tipo de reivindicación, pero no es, o sea, no es nada exagerado lo que se está pidiendo, ¿no? Y con respecto a los piercings, joder, yo he hecho unos cuantos deportes, he practicado unos cuantos deportes y de toda la vida recuerdo que estaba prohibido el llevar cualquier tipo de colgante, anillo, cualquier tipo de cosa en cualquier deporte. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando jugaba baloncesto, que en alguna ocasión me olvidaba de quitarme una cadena que llevaba y los árbitros me decían que me la tenía que quitar. Y a mí me parecía lo más natural del mundo. Eh, que a estas alturas se monte el espectáculo que se montó, porque directamente al caprichosito no le da la gana de quitárselos, o sea, y encima va a la rueda de prensa debió de estarle pidiendo allí relojes hasta la señora de la limpieza, si me apuras, para cargarse de mierdas. O sea, son reivindicaciones pero tan estúpidas que, como dices tú, o sea, yo es que directamente le decía, tío, o sea, es como si me dices que no quieres llevar el Hans, o que no quieres ponerte el cinturón de seguridad, o sea, es que es tan ridículo que parece mentira que tengamos que estar comentándolo, cuando debería de ser algo que o sea, que es que no debería generar ni la más mínima polémica. Es algo que simplemente pues es así y punto. Luego, eso sí, ahora estarán protestando con que, y se montará la polémica con que si el muro debía ser de hormigón en este mismo circuito o debían de tener las Tech Pro, que ya digo yo, o sea, yo también Claro, puedo es decir que quiero verdad, las es Tech Pro, verdad. pero quiero decir, por unas cosas se montan unos debates increíbles y por lo que es clarísimo, absoluta, o sea, lo que está en el reglamento, por eso empezamos hay quien los disculpa, quien no sé qué, pero vamos a ver, si son debates que no deberían ni existir directamente, o sea, es que es así, o sea, el reglamento es así. Si quieres correr en coches, o sea, no solo en la Fórmula 1, entiendo que es una norma que, ya digo, o sea, Sí, prácticamente yo no campeonatos conozco FIA, un ya solo está. deporte en el que esté permitido ese tipo de cosas. A lo mejor en tenis, no lo sé, en los que son total y absolutamente individuales, pero vaya, me parece o sea, ridículo tener que estar hablando de esto. Creo, Juan, además que has dado con una de las claves, no, con una de las polémicas que ya se dio en su día. Y es que, por lo visto, como decías, ¿no? El cinturón de seguridad. ¿Quién va a decir, pues no, el cinturón de seguridad, la verdad es que no nos deja movernos? Es que esa polémica, por lo visto, ya la hubo en su momento. Fue algo de lo que salió estos días en blogs y comentando la noticia actual, pues comentaban también, hacían referencia a que ya en su día, cuando les dijeron, mira, tenéis que llevar el cinturón de seguridad, pues fue algo que los pilotos no acataron de buenas maneras así en el Bueno, primer momento, ¿no? y el cinturón, el Hans, incluso el El- Halo, se llegó a hablar, "Oye, esto es efectivamente, necesario y tal", que, a ver, ¿es molesto? Pues sí, pero entiendes que va en tu... ciertas cosas de esas, ¿no? Va en tu... en tu seguridad. O sea, yo no me planteo ir conduciendo sin cinturón, ¿no? O sea, no sé, se me hace raro a veces cuando tengo un despiste de este si hago 5 metros sin el puesto, ¿no? Aparte de que ya los coches están pitando cada, vamos, te vuelves loco, ¿no? Solo por no aguantar el pitido ya te lo pones, pues, bueno, pues me sorprende porque va en su beneficio. Por ejemplo, seguro que en justo este Gran Premio en Miami a 40 grados llevar la ropa ignífuga es insoportable. Pues vale, pero te pagan millones de euros para eso, digo, o sea, es lo que hay. ¿no? Eh, Y te preparas para eso. claro, De todas aparte formas,
De todas formas, saliendo ya de todas estas, o sea, del caso propio de la Fórmula 1, incluso del caso propio del deporte. Yo tengo un amigo que trabajó en temas de seguridad, estuvo en, bueno, pues en industrias complicadas a nivel de seguridad y, bueno, a veces la gente es que no es consciente desde dentro de su entorno de que si le están diciendo que tiene que llevar pues un determinado tipo de botas, que tiene que ponerse el casco siempre, que tiene que anclarse siempre pues en una línea de vida cuando sale a hacer un trabajo en exteriores, en zonas con caídas y tal, y la verdad es que vemos muchos accidentes, oímos muchos accidentes de este estilo, pues al final la gente pues pasa un poco de esas cosas, ¿no? A veces hay cierta sensación de que no hay peligro, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo estamos viendo con los pilotos, ¿no? Y después algo que comentaba Juan, que al mismo tiempo que sucede esto, por ejemplo, que tuvimos 2 accidentes en la antesala de la famosa chicane ya, de Miami con Ocon y Sainz, que Ocon sobre todo es el que se mostró más airado con su protesta de que a tenor de lo que pasó con Carlos, ahí tenían que haber puesto una Tech Pro y tal, y después en general todos los pilotos que el asfalto era indigno, problemas incluso casi de seguridad y tal, o sea, te cagas en todo en el asfalto, que para mí, pues mira, es igual para todos, si te gusta bien y si no, pues es lo que hay, ¿no? O sea, algún circuito el asfalto será de 10 y en otros tendrás un asfalto, pues el que te hay, pero es igual para todos, ¿no? Pero sin embargo, le pones pegas a tener la ropa reglamentaria, joder, es que, por ejemplo, Magnussen, que digo que él iba a seguir llevando, que ya le pusieron una multa en su momento a Magnussen, al parecer, que el tío va a seguir llevando el anillo de casados y tal, que casi es en plan rollo religioso, de que le da palo sacárselo. Bueno, pues... Yo te juro que les prohíbo correr. O sea, Pachulo, mi pirulo. O sea, así de claro. Cuando cualquiera de estos, cuando empezó a correr, esas normas ya estaban. O sí, sí, sea, así. no es algo, no es, yo qué sé, como cuando a los ciclistas les obligaron a llevar casco. Que entiendes que haya ciertas reticencias por los que llevan toda la vida, pero es que estos desde niños ya era así, ya son normas que están, o sea, yo creo que ya cuando yo empecé a ver la Fórmula 1 ya vi este tipo de normas, sobre todo lo de la ropa ignífuga, yo juraría. No, sí, Pero la ropa vamos, ignífuga y todo eso lleva en reglamento desde, vamos, claro, desde, es que entonces, desde o sea, quiero Fangio, se decir, me no es ocurre. algo, o sea, deberían de estar más que acostumbrados. Como dices tú, Emma, si correr sin ese tipo de prendas debería de resultarles extraño. Correr con un anillo debería de resultarles extraño, porque es que no lo deberían llevar jamás cuando se suben a un coche. Y entonces que te vengan con estas tonterías, de verdad, o sea, es que, y además que tienen que dar ejemplo. Son los que tienen que dar ejemplo, porque si estos se niegan, pues más se van a negar los de 15, 16 años. Vamos, o sea, para mí es muy Claro, claro. es que, mira, recientemente en una categoría de motos, ahora no me acuerdo qué categoría fue, igual fue Superbikes o una de estas que acompañan Superbikes, un piloto fue a correr, tuvo que pasar las verificaciones y tiene que pasar las verificaciones, entre otras cosas, del casco. Les enseñó el casco, no estaba aprobado por la FIN tal y no corrió, sin más. No, y no fuera porque el piloto no quisiera o hizo una negligencia, pues el año pasado ese casco sí que pasaba las verificaciones y este año pues las actualizaron y hay dieron un paso más exigente y no se preocuparon el piloto, el equipo, lo que sea, y no corrió, no corrió. Y Y además bien que no haya corrido, quiero claro, decir, claro. porque para eso está la normativa. Y en cambio O aquí, sea, pues, seguro que si el coche tiene 5 milímetros menos de no sé qué, no sé cuánto, ya estarían todos protestando. Y que le quiten los y puntos. aquí a Hamilton le han dado una excepción. Si en vez de Hamilton se llama Pedro en la Fórmula 4 española, no corres, seguro, vamos. Segurísimo. Claro, Es es que ni se le justo, tal pasa ya cual. ni por la cabeza presentar ese conflicto con el árbitro del campeonato, ¿no?
Pero como ya aquello ya estaba montando polvoreda y tal, pim pam, ¿qué van a hacer? No sé qué, pues venga, le damos la excepción a Hamilton para que salga del paso aquí en Miami y en España. Y en Mónaco ya lo tiene que tener resuelto, pero yo es que de verdad, si se ponen tanto, digo, no corréis. No tengo ningún problema en deciros que no corréis. Te llames Hamilton, Alonso, Mazepin o Dios, me da igual, no corres. Es que te digo más, si encima va a la rueda de prensa disfrazado de árbol de Navidad, no me jodas. O sea, es que encima es para decirle, o sea, es que si encima te pones chulo, o sea, es que voy a por ti más. ¿Mm? O sea, si aún tuvieras una actitud, pues, no sé, de decir, cogerse las cosas de otra manera, pero no, es que encima es eso, es no me dejas, pues en vez de llevar un reloj, pues me pongo 5. Y en vez de llevar una cadena, me pongo no sé cuántas. Y no me hago piercings nuevos porque, no sé, porque ya no tengo sitios donde ponerlos. Pues joder. Sí, Que a mí me quizás. parece estupendísimo, ¿eh? O sea, que haga lo que le dé la gana con su cuerpo. Pero joder, Sí, sí, es que pero es tan bueno, o obvio. sea, él firma y paga por tener carné, la superlicencia, y cuando hace todo el procedimiento burocrático acepta las normas para correr en la FIA. O sea que al final, así, quizás la parte más criticable de todo esto es que la FIA se haya puesto ahora en serio un poco a, a vigilar esto más a rajatabla ahora, ¿no? Y quizás es la parte que dice, ¿y se pone ahora? Bueno, pues sí, se pone ahora, porque vete tú a saber. O sea, tú imagínate que Dios no lo quiera y seguramente no pase, toco madera, que mañana un piloto quede inconsciente, le tienen que hacer pues eso, una placa de rayos X, meterlo en un escáner y se dan cuenta que al meter el escáner, que por lo típico, ¿no? Que tienes algo de metal en el cuerpo y claro, el escáner, ni escáner ni hostia, no te lo pueden hacer y pues y ahí se van 20 minutos en a ver dónde tienes Es que esta gente seguro que tiene que tener marcadas si lleva placas, tornillos en el cuerpo, seguro Sí, que lo una tiene. rodilla o Sí, cosas sí, así, por si claro, sí, acaso sí. para esto, seguro. Y el grupo sanguíneo y todo esto, por si acaso, en caso de. Y sin embargo, llevas un piercing, 4 anillos y una cadena, que me da igual, como tú dices, a mí me da igual que Hamilton, como si va, me da igual, fuera del monoplaza, vete como te dé la gana, me da igual. Pero dentro, pues hay estas normas, si aceptas, corres. Si no aceptas, no corres, ¿no? Y chimpún, ¿no? O sea, es así de simple, ¿no? Y Y aquí hay que lo ser típico, si consideras que son normas excesivas o lo que sea o tal o tumba, pues pelealo, pero fuera de lo que son las carreras. O de Haz que forma cambien la seria. norma, O de y si forma cambian la seria. norma, o de forma No, seria. no te pongas los calzoncillos por fuera o no te pongas con las bolas colgando por encima es que del si, traje en claro, plan, es que si mira, fuera llevo algo colgantes y piercings. con lo que protestes, algo con fundamento, vale, pero es que esto, al menos para mí, no tiene ningún fundamento, ni la parte de Vettel con la ropa, ni la parte de Hamilton con los piercings o lo que sea. Es que no tiene ningún Sal fundamento, y con lo dilo. cual Pero que intentar salgan y lo digan. A debatirlo. ver, señores, es que no se ha demostrado que los calzoncillos nífugos sirvan para nada. Bueno, pues, a Es ver, que yo después, protesto por esto. que esto es Pero agrandarlo, pero después están reunidos hasta las 2 de la mañana con lo que pasó en Arabia Saudí. Mm, Dices, pero a ver, señores, que ya estoy llevándolo a capas más altas, pero, o sea, está ya un rollo a 10 kilómetros del circuito y amenazas con no correr. Y te dicen que por tu seguridad y tal, no sé qué, no debes hacer eso durante toda tu vida y protestas más aireadamente que con lo de Arabia Saudí, si me apuras. O sea, eh, en fin, es que No, cuando lo son tienes unos todo, malcriados, o cuando lo sea. tienes todo, pues se te sube a veces a la cabeza este tipo de asuntos, ¿no? Espero que, vamos, esto, si Hamilton pasada la excepción o lo que sea, decide correr y sigue teniendo el piercing, pues mira, no corres, ya está, sin más.
búscate la vida. Me da igual eso, lo que decía antes, si eres Hamilton o si eres Dios, no corres. Sin excepciones ni gaitas. Es así, es mismo para todos. Y que y que los equipos se hagan, bueno, al final se tienen que hacer responsables, ¿no? Porque tampoco va a haber es que cuando empezaron ya a ponerse serios a principio de año decía uno, bueno, ¿qué? ¿Nos van a hacer inspecciones a ver si tenemos un piercing ahí en nuestras partes o qué? Pues si hay que llegar al extremo absurdo de hacer eso, pues pues habrá que hacerlo porque hay tanto inconsciente ahí que después tenemos desgracias absurdas. Y Lo que es muy triste es que encima lleguen a, digamos, a contraatacar o a argumentar ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a saber si lo llevo o no? Es lo que decía Dani, joder. Si dan algún tipo de razonamiento que sea porque tenga alguna base con la que realmente pues poder argumentar, pero si el argumento es ¿y cómo te vas a enterar si lo llevo o no? ¿Qué me vas a mirar a ver que me baje los pantalones para comprobar si tal? Pues a lo mejor es que hay que hacerlo, pues como dice Emma, si te pones así de gilipollas, sí, control de pues a lo metales, mejor es que como si fueras niños de guardería, exactamente igual. control de metales, hay unas puertas tal y nada, a ver, el que pase conduce y el que no, pero sí, yo creo que todo esto que se ha montado, sobre todo aquí en Miami, ya, pues eso, no le encuentro sentido, porque si me dijeras otra cosa de que, no sé, ahora no se me ocurre otra cosa, pues vale, venga, lo discutimos, pero esto es que incluso se proteste con Mira, muestras de protesta. ¿sabes lo que tenían que hacer también? En puntos, que le costasen en puntos del campeonato. Y Sí, de sí, esa manera te digo yo que se acababan las tonterías, porque Mercedes, Red Bull, cualquiera, se iba a. Les iba a poner las cosas claritas, pero en 0, vaya. ujú. Sí, Y sin ahí, duda, ahí ¿no? no se van a andar con chiquitas, Ujú. desde luego. Bueno, Emma, Y y mencionaste también el otro tema, que un poco de pasada, tema del asfalto, que ya diste un poco de indicaciones de qué es lo que nos ha pasado este fin de semana con el asfalto. a ver, la verdad es que el asfalto, teniendo en cuenta que era un circuito de estreno y tal, yo desde casa lo veo y digo, ostras, esto parece un asfalto de un circuito que lleva 10 años, una cosa así. Se veía viejo Recordemos, desde casa, ¿eh? recordemos, recordemos que ya el tema no es que el asfalto fuese nuevo o no, sino que lo que nos habían vendido es que el asfalto era insuperable, que habían hecho un Sí, trabajo hicieron una mezcla y de I+D, habían traído de unas canteras especiales. se les Sí fue que la... sabíamos que el circuito podía ser muy abrasivo, eso lo habían Ujú. indicado, ¿no? Que era muy abrasivo el circuito, que luego iba a coger mucha goma, pero lo que nos encontramos ya no fue que el asfalto fuera muy abrasivo, sino que casi parece que los neumáticos fueran muy abrasivos. Sí, se da el problema que aquí se les fue de la mano, ¿no? ¿Vieron lo que, por ejemplo, sucedió en Arabia el año pasado cuando lo estrenamos, que todos los pilotos se encontraron con un asfalto limpito ya incluso de los libres uno y esta gente debió decir, vamos a un poco a repetir, vamos a pasarle al asfalto recién asfaltado y tal, vamos a coger las máquinas de agua a presión y quitarle el bitumen, que básicamente es lo que le da el característico color negro a un asfalto recién echado, ¿no? Y se le fue de la mano hasta el punto de que el bitumen se lo quitaron 100%, con lo cual la piedra, la macro y la micro, pues sin bitumen, pues falta la pasta que lo una y tal, con lo cual estos coches, bueno, ya no estos coches, ya con los coches safety car y demás coches para hacer vueltas, las hot laps y tal, la VIPs y tal, ya el asfalto se levantó hasta el punto de que de viernes a sábado y también de sábado a domingo se parcheó varias curvas, que si os fijáis durante el Gran Premio, creo que la curva 17 y después la curva esta donde estaba el famoso embarcadero, si os fijáis, hay parches negros de verdad, porque durante el fin de semana como esa parte se levantaba y tuvieron que parchearlo, ¿no? Y claro, esto en un circuito nuevo dices, hostia, no es muy normal, ¿no? O sea, que pase en un circuito
antiguo, que con sus inviernos, con sus veranos, con su tal, y que de repente tenga problemas, es más de esperar, pero un circuito recién asfaltado, entre comillas, nuevecito del trinque y tal, y que ya con 4 pasadas de coches de calle y tal, ya en curvas ya se esté levantando, pues imagínate lo que podía haber pasado con la Fórmula 1. Que estos Fórmula 1 son aspiradoras nivel 1000 millones de la solución que tienen, ¿no? Por la carga aerodinámica que tienen, ¿no? Con lo cual, yo cuando el viernes vi que ya estaban parcheando 2 curvas para el sábado, dije, hostia, quizás aguanten clasificación, pero en carrera todos los pilotos pasando una vuelta tras otra, me temía lo peor, ¿no? Afortunadamente aguantó dentro de lo que cabe, pero sí que es cierto que si os paráis un poco a ver ciertas imágenes, sobre todo en las paradas en boxes, veis como los neumáticos llegaban se veían las piedras, vaya, de la mezcla esta del asfalto, se veían las piedras clavadas en las ruedas, ¿no? De que los coches levantaban las piedrecitas del asfalto, ¿no? Y es una pena, porque yo, dentro de lo que cabe, el circuito, pues una vez viendo ya los coches rodar, a mí la parte que más me gusta es justamente una de las que los pilotos se han mostrado más críticos, que igual hasta la cambian por parte ante tanta crítica, que es la parte de la chicane y esa parte que comentaba en el previo de que se intercruzan entradas y salidas de la autopista, que a mí ya me tenía pinta de que esa parte me iba a gustar, y viendo los coches rodar es a mí la parte que más me gusta, ¿no? Pero a los pilotos, Verstappen, Hamilton, la chicane la encuentran de que aquello es indigno para la Fórmula 1, que para karts, genial. La Fórmula E, genial, pero para Fórmula 1 aquella chicane cerradísima y con pendiente y tal, que aquello no puede ser, ¿no? Lo cual espero que no les hagan caso, porque, a ver, Desde luego es la zona más espectacular de todo el circuito. O sea, al menos es diferente donde... que tiene el circuito, porque el resto es. mm, O Yo en sea, eso estoy de acuerdo con vosotros, en que es diferente, pero a mí no me gustó un huevo. O sea, no coincidimos en eso. Yo qué sé, a ver, por ejemplo, ¿cuál es ay, es que tengo una memoria últimamente. ¿Cuál es el circuito este que en Rusia no, en un sitio parecido, el del castillo, en Sochi, Azerbaiyán. en en Azerbaiyán? Azerbaiyán, digo. Pues es el de Sochi ese, se llama Sochi, No, Azerbaiyán. Bakú. No, no, es el de Baku, Bakú. Baku. O sea, ¿os acordáis que hay esa zona ahí? Sí, sí, del castillo Que en no sé si subida muy fue estrecha. Leclerc que pegó Sí, sí, sí. unas leches hace no mucho. Bueno, pues a mí esa zona, mm, que también es así estrechita y tiene su intríngulis y tal, pues sí que me mola. Pero porque ves que los coches realmente hacen trazadas interesantes. Pero es que aquí era un corte de rollo llegar ahí. O sea, quiero decir, no era. No sé, a mí no me moló, de verdad. O sea, no me molaba ver los coches pasar por allí, porque al revés, los veías como, no los veías ágiles, no sé si me explico, no, era, Quizá la Sí, sí, sí. realización... O sea, entiendo, y en cierta manera también entiendo a los pilotos, ¿no? Pero era un sitio donde vimos errores por parte de los pilotos, ¿no? Porque si es todo acelerar, frenar, pues joder, hasta lo hago yo. Pero ahí se veía un poco. pero hasta los errores, macho, fueron más antes de la carrera que durante la propia carrera. Bueno, quizás es otro punto a considerar, que en los libres, en todos los libres, los 3 libres, hubo bandera roja porque se dieron piñazos, primero Bottas, después Carlos Sainz y último Ocon, y fue meternos en clasificación fuego real, y creo que tuvimos un momentito bandera amarilla al principio de la carrera, y después lo que pasó con Gasly y Norris, que acabó en safety car, pero que pudo ser perfectamente evitable, ¿no? Y todo limpio, entre comillas, ¿no? Es cierto que tuvimos conflicto ahí durante la carrera entre, por ejemplo, Schumacher y Vettel y impacto, me refiero, y tal, durante la carrera, pero viendo lo que parecía después de los libres donde hubo 3 piñacos, dices, hostia, aquí en clasificación y en carrera, esto va a ser un campo de banderas rojas, y al final, dentro de lo que cabe, sí que fue más. O sea, más No pasó nada. fluido, sí, no pasó nada, ¿no? Es verdad, eso, sí, sí, sí.
Pero claro, es que si, aquí el problema es que si le das lo que quieren los pilotos, pues ¿qué van a querer los pilotos? Todo recta, acelerar, frenar, 4 curvas rápidas y para casa. Ostras, es que hay que darle un poco No, pero, de... hombre, yo no digo que el circuito haya que reformarlo, pero de ahí a que me guste o que me parezca una zona pues que mole ver o todo eso, o sea, pues no. Realmente, o sea, yo al revés, o sea, cuando llegaba a esa zona, para mí era la peor zona del circuito. Sí, me molaba más ver todas esas otras curvas encadenadas y tampoco es un circuito que me enamore, las cosas como son, pero vaya, si le tengo que poner un pero al circuito es justo eso. Esa zona Porque ya te recta. digo, o sea, no, hasta ni siquiera estaba demasiado los tiros de campo, o sea, no era ni bonito, o sea, yo qué sé, que no, tío. O sea, Es que a mí me sorprendió hasta la subida, porque lo había visto sobre plano y 4 tal, pero claro, una vez que tal, y dices que hay que da hacia subida y suben y después bajan, porque como se mezcla la... la subida te refieres cuando acaba toda esa zona, o sea, lo que es la primera parte de la recta. Cuando digo subida es que la chicane es en subida, y después salen de la chicane Sí. y como medio bajan para la curva hacia la recta larga, ¿no? Y claro, en el plano pues no ves los niveles, No, ni los relieves, pero ni nada. al empezar la recta larga, yo creo que van a cuesta arriba. No, Justo una no, vez que bajan, ¿eh? bajan, pero o sea, la recta empieza, o sea, cuando ya están en la recta, yo, o sea, por la cámara yo juraría que aquello era cuesta arriba. De hecho, a mí me recordaba un carril de aceleración de los que te metes en una. Puedo estar equivocado, no sé. Me fío más de lo que digas tú, pero vaya. Bueno, Estoy porque como esto tiene buscando. varias zonas rectas, estamos hablando de la recta de verdad, ¿no? Sí, sí, la grandota. La Espera, que hay déjame ver. antes de Déjame ya ver que llegar a la abra el línea de meta, circuito ¿no? para decirte la curva. Vamos a ver. Justo, o sea, digamos que de toda esa zona, o sea, después de la chicane, viene la curva 16, bueno, pues justo después de la curva 16, que era donde a veces se piña, bueno, no se llegaron a piñar, pero vamos, donde rozaban el muro a veces, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ese primer trocito yo juraría que es cuesta arriba. Yo lo vi cuesta Esa abajo ahí, primera esa parte de zona la recta. Y yo te lo digo porque es que a mí esa zona me recordaba directamente lo que es el carril de, de incorporación. de incorporación a una. Ujú. O sea, yo qué sé, yo estaba pensando Yo, en la incorporación en un momento dado yo creo que es bajada, a la tercera ronda aquí de Coruña, pero bueno. más que nada, como al lado tiene el río. eh, bueno, yo es que lo que me parecía igual es que las cámaras igual te engañan, ¿no? Sí, a lo mejor me daba esa sensación y no era así, porque era un muro cortado de alguna manera, no lo sé. Pero bueno. Pero había baches. Esa No zona sé, a se mí no me notaba que ahí moló. había, como se cruzaban varias carreteras, se notaba que ahí los coches no iban fluido. Eso está claro. Bueno, de todas formas, viendo esta gente, seguro que lo cambian. O sea, va a ser de asfaltado, seguramente, eso seguro. Y seguro que ante las quejas y tal, seguro que cambian Yo esa eso sí zona. que lo pensé. Hostia, ¿y van a quitarlo todo? Obviamente lo tienen que quitar todo, porque cuando empiece la temporada de fútbol americano, eso lo tienen que Bueno, sí, sí, yo utilizar. imagino que ya estás hoy, ya debe estar el circuito Claro. patas arriba desmontando todo el chiringuito Y este. lo van a volver a montar un año tras otro, todo eso. O sea, Sí, no bueno, sé, a es mí me lo, parece. es lo que tiene. Bueno, dentro de lo que cabe, creo que únicamente tienen que cortar, creo que se cortan como 2 calles, una cosa así. Dentro de lo que cabe, como ya en su momento hicimos la broma de que esto es un circuito Ya, pero yo me refiero al un parking. asfaltado, a todos los muros. Bueno, eso, a ver, a la parte como todo es quitar las protecciones y tal, pero el asfaltado pues quedará ahí. Sí, es la parte jodida de montar un circuito de estos es que se monta y se desmonta. La verdad es que si te lo pasas a pensar toda la estructura que han montado ahí, tener que hacerlo y deshacerlo todos los años, eh, te da un jamacuco importante, pero sí, sí, lo van a tener que hacer si quieren que haya gran premio ahí en Miami, vaya. Eso ellos lo han querido, sin duda. Y bueno, pues eso ha sido el tema del asfalto y la famosa zona esta de la chica ha sido uno de los puntos a comentar del circuito, ¿no? La zona de la chica,
pues ya como os comentamos, pues fue protagonista de los accidentes más importantes del fin de semana. Carlos Sainz en los segundos libres y después Ocon en los terceros libres, que le impidió salir a la clasificación. Accidentes con una carga energética importante, pero creo que el Docon fue de 51 Gs, o sea, bastante importante y los dos quedaron tocados físicamente, porque creo que Carlos después lo vimos que en el podium y tal, que le dolía el cuello del Joder, accidente es este. que imaginaos lo que es ir a 100 por hora y piñarse contra un muro de hormigón. Sí, sí, es que Por mucho que los coches de Fórmula 1, lo que decimos siempre, si tengo que tener un accidente, mejor tener un coche de Fórmula 1 que uno de calle, pero hostia, es que es un muro de hormigón a 100 por hora, ujú. eso es un hostiazo, pero vamos, Sí, quizás que ahí hubo y bueno, claro, después Ocon lo dijo que cómo es que ahí no había las protecciones estas Tech Pro para absorber el impacto y era todo muro de hormigón, cómo era posible, ¿no? Pues sí, seguramente el próximo año ya hay ahí kilómetros de Tech Pro, pero no sé, igual no se le esperaban que hubiera accidentes ahí. La verdad que dentro de lo que cabe, que tanto el de Sainz como el de Ocon fueron calcados, a lo que el de Sainz se anticipó un poquito y el de Ocon es más, aunque es muy parecido al de Carlos, llega a ser más brusco contra el muro. eh, Son como extraños, ¿no? Porque se va detrás así como si se les va de atrás como si de la nada y tal, pero sí, tenía que haber tenido más protecciones y evidentemente si tuviera las protecciones Tech Pro hubieran absorbido más energía y seguramente hasta los coches hubieran destrozado menos, ¿no? En el caso de Ocon seguramente le hubiera permitido salir a la carrera de impactar contra las Tech Pro en vez de impactar contra un muro directamente de hormigón. Porque después el de Bottas de los primeros libres, que fue en la curva esta donde estaban los barquitos, antesala de la zona esta rápida, importante también, en la curva 7-8 más o menos, pues ahí sí que había Tech Pros, ¿no? Y aparte que había escapatoria, un poquito de escapatoria, de las zonas que más escapatoria había, pues primero la escapatoria de asfalto ya lo paró un poquito y después ya acabó impactando contra Tech Pro, con lo cual el accidente de Bottas fue, pues nada, chapa y pintura y para la siguiente, ¿no? Y después el de en carrera, que provocó el safety car de Norris y Gasly, pues como decía antes, se pudo haber evitado, sinceramente. Y después ninguno llegó a impactar contra el muro ni nada. Incluso creo que es más visualmente más chocante el impacto de Schumacher con Vettel que este de Norris con Gasly. Sí, si os parece, empezamos ya con la clasificación, que como os decía antes se la perdió por el accidente, no le pudieron reparar el coche, bueno, tuvieron que montar un chasis nuevo y montar un chasis tarda unas cuantas horas, con lo cual no salió con. Y en la Q1 se quedaron Latifi, Albon, Wang Yuzu y Magnussen. En la Q2 se quedaron Schumacher, Ricardo, Vettel, Russell, un Russell que la verdad un poco extraño, porque una de las cosas del viernes así llamativas fue ver a los Mercedes y sobre todo Russell en posiciones cabecera. Parecía que habían dado un pasito hacia adelante, cuando menos, ¿no? En cambio, se llegó a la clasificación y ver a Russell quedarse en la Q2 fue un poco raro. Si llega a ser Hamilton, dices, va, esperable, entre comillas, empieza a ser esto. Pero Russell sí que fue un poco extraño después de ver lo que pasó en viernes y tal, verlo quedarse en Q2. Y después también se quedó Fernando Alonso, un Fernando Alonso que a la hora de intentar a última hora, porque esa es otra, la evolución de la pista era constante, con lo cual a priori ibas a marcar el mejor tiempo en los últimos minutos de cada sesión, ¿no?
y es justamente lo que intentó hacer Alonso, marcar su tiempo de paso a Q3, acabando ya la Q2, y en ese intento de Q2 se encontró en palabras de él, con un Ferrari, pero seguro que sabía perfectamente que era Carlos Sainz, un Carlos Sainz que estaba en vuelta para entrar en boxes, ¿no? Creo, porque evidentemente él ya estaba más que No, dentro. yo esa vuelta, o sea, le estaba siguiendo, pero vamos, con lupa. Obviamente no por la tele, porque no se podía ver, pero sí con los tiempos y con el gráfico de por dónde van cada uno. Y Carlos estuvo hasta llegar a ese sector, hasta el final del sector, justo pues, el tramo en el que hablábamos, estuvo haciendo tiempos de marcar una vuelta, vaya. Y por eso, o sea, no se lo encontró hasta ese momento, Alonso. Alonso sí que iba haciendo un buen tiempo y Carlos realmente, tanto Carlos como Leclerc salieron estando ya perfectamente clásicos, o sea, con unos tiempos que se estaba claramente que estaban clasificados. Y como comentaba en Telegram, a mí me da la sensación de que salieron, pues, o sea, realmente, a lo mejor es, claro, o sea, en un circuito nuevo, cuantas más vueltas des, pues mejor. Y aunque sea, pues eso, una más, pues te va a venir bien. Pero si en vez de ser este circuito hubiese sido otro circuito, diría que estaban allí para molestar directamente. Y si realmente lo suyo era molestar, a Dios que en este caso Carlos Sainz lo consiguió. Porque, aunque sí, digamos que no se mete en la trazada rápida y todo eso, tú, o sea, sabía perfectamente que el que fuera detrás de él en ese tramo iba a perder tiempo. Porque es Bueno, sí, imposible se lo no perder encontró en tiempo. la zona de la chicane y tal, o Claro. sea que... Con lo cual, sabía perfectamente que le iba a joder la vuelta al de detrás. Yo no sé si sabía que detrás llevaba Alonso. No, a ver si me entiendes. A mí me da la sensación de que entre los pilotos españoles, sobre todo entre estos dos, hay cierto colegueo. Entendámonos. Y que no se van a joder a no ser que sea absolutamente necesario. Pero bueno, Pero en tú... esta carrera yo de verdad lo vi claro. O sea, yo estoy convencido que fue una estrategia vamos, A o sea, ver, no es digo que fueran, cierto, no digo que fueran a por Alonso, pero sí a por el pero que lo que comentas cuadrara. tú, Carlos se perdió la segunda sesión y bueno, pues eso de ganar Mm. confianza y tal, pues por encontrar Ya, pero coño, explicación, Emma, vamos tal. a ver. ¿Qué más te da dejar de acelerar justo después de ese Hombre, tramo? no, no, sí, ¿Me sí, entiendes? sí, Tienes sí, sí. después Pero todo también medio Carlos te puede circuito para... decir, pues, ¿por qué Alonso no intentó marcar tiempo 3 minutos antes? Y a última hora, claro, a última No, hora corres el no, o sea, riesgo. vamos a ver. No, no. O sea, ahí mm, estaban todos... O sea, porque, mira, yo me quejaba de la estrategia que había llevado Alonso precisamente en la Q1. Decía yo, joder, anda ahí apurado, como haya ahora un problema de bandera roja, se queda fuera. Pero es que en este caso ni siquiera apuraron al último, ¿entiendes? Hubo coches que iban más apurados de tiempo en ese sentido. Y simplemente pues coincidió Bueno, que Alonso, iban... el tiempo de vuelta es ya para cero. Bandera cuadros de Q2, ¿eh? Sí, pero quiero decir que no estuvo esperando al ultimísimo Hombre, no, segundo para no. ser el último que pasara, ¿entiendes? No cruzó para dar la vuelta en 0001, no. A ver, Claro, o un sea, al minuto y revés, pico y tal, vale. hubo bastantes coches que iban por detrás. Pero era de Y, los que... y yo lo único que digo es, o sea, que el Carlos Sainz, yo lo único que le reprocho es que si realmente van de colegas y de respetarse y de tener cierto trato que no tienen pues con el resto, cosa que me parece lógica por la amistad, porque son españoles, bueno, por muchas razones, lo veo lógico. A Carlos Sainz le hubiera costado muy poquito trabajo, en vez de levantar el pie del acelerador en ese tramo, hacerlo justo después de la curva 16, no lo hubiera molestado y Fernando Alonso hubiera estado clarísimamente en la Q3. A lo mejor Carlos Sainz vio que realmente Alonso le podía hacer cosquillas, Bueno, porque fuese a quedar... Sí, sí, o sea, yo qué sé, pues tú imagínate, si en vez de quedar Carlos segundo, pues yo qué sé, que joder, hubiese pues... quedado tercero Carlos y igual Fernando era quinto y a lo mejor salía justo detrás y no quería tenerlo detrás. Yo qué sé, alguna movida de esas. No lo sé. No, a Es ver, que si fuera Fernando Q3, Alonso probablemente aún hubiese te quedado digo, quinto, bueno, o cuarto.
Si fuera Q3 y tal, te digo, venga, vale. Dentro de que ya me parece un poco flipante, pero en Q2, que lo único que tienes que es pasar a la Es Q3 que yo lo que y no veo, chimpún. pero es que yo lo que estoy, o sea, el razonamiento esto lo hago es, digo, o sea, ¿qué podía pensar Sí, Carlos por Sainz para encontrar decir voy a algo joder a para... Fernando? A ver, yo tampoco creo que fuera a joder a Fernando, o sea, Pues no sé, es yo, que... de verdad, sinceramente, tío, le daba lo mismo levantar el pie del acelerador unas cuantas curvas después. Sí, pero bueno, que yo tampoco estoy en la cabeza, o sea, exactamente, igual el equipo le dijo, tienes que hacer esto porque necesitamos cierta carga de... Es que, no sé, Yo tampoco lo sé, pero me jodió mucho. Y entonces, evidentemente que como soy un fastidió, aficionado, me puedo permitir el lujo de hacer este tipo sí, evidentemente que fastidió a de Fernando, sí, razonamientos. sí, que después Fernando sabía perfectamente a Carlos Sainz, también lo sabía, pero claro, es que esto que decías de colegueo y tal, no, aquí no, no puedes tener colegas, tío, porque después... eh, Hombre, tú los ves y hay, o sea, yo les tengo visto maniobras en las que ves que se tienen cierto respeto. O sea, que no se dejan ese medio metro más, ese tipo de cosas. sí, Que pero no te estoy después... diciendo que se vayan a, o sea, que no vayan a pelear un puesto, vamos, que no hay amigos, eso seguro. Pero que hay formas y formas, ¿no? De encarar una maniobra cuando tienes a un piloto a tu lado o tienes a otro. Sí, es que por ejemplo, que esto se ve clarísimo, esto donde se ve clarísimo es Vettel-Schumacher, que justo aquí se dieron un piñaco los dos. Ves que hay un colegueo, si en vez de Schumacher es Magnussen, Vettel está blasfemando en arameo, pero seguro. Pero como es Schumacher, bueno, pues, quizás fue culpa mía, no lo sé. No lo sancionéis, que ya esto ya ha pasado, ¿no? ¿Os acordáis? No lo sancionéis, es que Sí, sí, ahí llueve sobre mojado. Pero es bueno, que oye, pues allá ellos. ya, Pero pero vamos, que no más allá. O sea, igual también es mucha paranoia mía, sigamos con la carrera no, y bueno, nos lo estamos cierto es que, dedicando. pero sí que tiene relevancia porque Fernando Alonso sigue en el campeonato con 2 puntos después Es que le jodió la carrera, de cinco, literalmente. O de sea, eso cinco más el carreras, pit ¿no? stop de después, a Claro, es tomar por que culo la la carrera racha de de Carlos, a Fernando. ver, primero, Carlos Sainz, otro gran premio donde tiene un accidente. Cuidado, que ya van 3 carreras consecutivas. Vale que aquí no le afectó de cara a conseguir el podium, cosas importantes. Pero tercera carrera donde tiene un accidente. Cuidado, que esto al final, límite presupuestario, son piezas que hay que arreglar, que Ferrari está luchando por el campeonato del mundo. Estas pijadas que parecen tal pueden tener su importancia, ¿no? Eso por un lado. Y después, al menos Carlos, pues sale de aquí con un podio y rompe la racha de 2 grandes premios que el Sí. tío se quedaba en la Y primera eso, curva. y eso que te adelanten en la primera, en la salida, a mí tampoco me moló nada, ¿eh? Y en Por cambio, muy Fernando, Verstappen es que Fernando que sea me que está le adelante. recordando a, no sé, es que parece que le han puesto 2 balas negras, porque el rendimiento está ahí, ¿no? Pero o falla el coche o a veces se equivoca aquí. Aquí hay puntos de la carrera donde, a ver, el adelantamiento a Gasly, pues, tío, ¿dónde ibas? Pero o falla el pit stop, o de repente trompea a Schumacher y le hace un rocecito y manda el pontón a vuelva, o yo qué sé, de repente, yo qué sé. Sí, ¿no? O la última sanción también, no sé, Bueno, es que un está bien, poco Yo creo que las rigurosa. sanciones a Alonso Sí, en esta carrera sí, pero estuvieron bien, yo tampoco las voy a protestar, pero no es el único que se salió de la pista, yo creo. Seguramente, pero Entonces y si no ahí han sido el sancionados, que lo sean, razonamiento, pero yo creo que las si no lo sanciones a Alonso... sancionan, o sea, si no lo sancionan, nadie hubiera protestado. Entonces, pero bueno. El Desde caso luego es su gran que, premio entre eso. O sea, entre primero tener que salir de 11 en vez bueno, de que al haber salido ahí final arriba el único y golpecito de suerte el, de y el pit Alonso, stop y el pit stop que también le jodió la carrera. sí, porque, eh, bueno, dentro de lo que cabe, que iba a decir que el único golpecito así, puntos estelares de Alonso, después de toda esta amalgama de cosas que podían salir mal que salen, lo único así positivo fue que los Aston Martin
no fueron de la partida en parrilla, con lo cual a Stroll, que salía por delante de Alonso, pues esa plaza que Alonso ya asumía nada más salir, y después la salida, que avanzó la posición gratis de Stroll y creo que dos más, que iba séptimo, una cosa así. A partir de ahí, todo mal. Que no puedes adelantar a Gasly, entras en boxes para hacerle un undercut y justo la rueda no se quiere cambiar, tardas 4 segundos más y sales y te tienes que pelear con medio mundo, que dentro de lo que cabe supo aguantar la posición, porque vueltas después Norris quiso hacer lo mismo y no aguantó las posiciones y la carrera de Norris ya a la basura totalmente, ¿no? Porque ya adelantaron ahí Haas y no sé qué jauría tenía por ahí, porque salió con los neumáticos duros, unos neumáticos duros que costaba meterlos en rendimiento, ¿no? Las primeras vueltas costaba y después en cierto momento ya la cosa prometía, pero digamos que esos serían los momentos así de estelares o Claro, es positivos que a de diferencia, Alonso. yo me acuerdo el año pasado y yo decía, hostia, estaba acojonado con el rendimiento que estaba dando Alonso. Pero, y el año pasado yo veía que el tema era realmente el rendimiento del propio piloto, ¿no? Que le costó pues, el tiempo y luego vimos que remontó Sí, perfectamente. Yo ahora mismo veo a Fernando pilotando de puta madre. Quitando el error ese, o sea, el error de Gasly es el único que se le puede achacar, ¿no? En esta carrera. Pero es que es como tú dices. Pilotando bien, con el coche, en teoría el mejor que ha tenido en los últimos años, y lleva 2 puntos. sí, sí, es lo más sorprendente que lo comentabas tú hace ¿qué? Dos grandes premios o así, y dices, hostia, que solo 2 puntos, hostia, es que imagino que a lo largo de lo que falta de temporada, más o menos, espero que se equilibre un poco la situación, ¿no? Que tenga cierto bagaje ya de puntos, ¿no? Pero dices, hostia, es que Yo tiene estoy más. convencido que quedará por delante de Ocon, Sí, en es que ahora mismo puntos. tiene más puntos en la superlicencia que puntos tiene el campeonato. O sea que. Y Alonso nunca ha sido de tener más de 5 puntos en su carnet por sanciones. O sea que estaba sucediendo algo por primera vez en su carrera deportiva, sin apuras, ¿no? Entre pitos y flautas. El caso, siguiendo con la Q3, décimo fue Stroll, que dentro de lo que cabe y cómo van los Aston Martin, pues ni tan mal, ¿no? Ahí verlo décimo. Noveno Tsunoda, octavo Norris, que aquí quizás los McLaren bajaron un poco el pistón que traían de las dos carreras anteriores. Séptimo fue Gasly, sexto Hamilton, que bueno, yo a estas alturas de la película es el sexto, séptimo, una cosa así, es la zona esperable para Hamilton, yo creo, ¿no? Quinto ha sido Bottas, que la verdad a mí después igual, bueno, comentaremos ahí el error que tuvo aparte del accidente en Libres 1, el error que hizo en carrera, pero aún así con eso, a mí la verdad que Bottas, no me preguntéis por qué, pero es uno de mis películas, de mis pilotos, entre comillas, ya sé que no lo es, pero revelación de este año. Cuarto ha sido Pérez, que la verdad no fue no estuvo seriamente en la lucha por la pole. Es cierto que en tiempo sí que estuvo relativamente cerca, por ejemplo, de Verstappen, pero bueno, no estuvo ciertamente luchando por la pole. Séptimo. Tercero fue Verstappen porque al final la pole. Es cierto que Verstappen comete error en el intento definitivo de la Q3, pero bueno, al final hicieron primera fila, una primera fila que no sucedía creo que desde Singapur o desde México 2019, una cosa así. Cuando Mercedes tenía la unidad de potencia dopada, pues que no sucedía que Ferrari monopolizaba en la primera línea y otra vez Leclerc consigue la pole que hay que asumirlo. Ahora mismo Leclerc, no sé si a lo largo de la temporada esto cambiará, pero Leclerc tiene una marcha más que Carlos, tanto en tiempo por la pole como en ritmo de carrera tiene una marcha más, las cosas como son, ¿no?
Y lo único negro de Leclerc sigue siendo el error de Imola, pero quitas eso y dentro de lo que cabe, aunque aquí después comentaré Y alguna que no le cosilla de aguanta a Leclerc. Verstappen. No sé si es cuestión de coche, pero la verdad es que en todos los uno para uno que se han encontrado esta temporada, Verstappen ha quedado por delante. Sí, De hecho, pero Verstappen todas las carreras que ha acabado, todas las ha ganado. O sea, sí, pero en esos donde Verstappen le ha ganado y en los que no le ha ganado, pues Verstappen la ha acabado abandonando. Quizás ahí Bahrein habría que verlo, ¿no? Pero digamos que Leclerc sí que pues peleó, contraatacó. En cambio aquí en Miami el adelantamiento después en carrera de Verstappen a Leclerc pues fue muy... No hubo contrarréplica, ni Leclerc le intenta cerrar por el interior, una curva que era a derechas y él no se posicionó a cubrir el interior de esa curva, cosa que sí que vimos, por ejemplo, en el intento de Pérez adelantando a Carlos. O sea, no le presentó ningún obstáculo como le había presentado a Verstappen en carreras anteriores, ¿no? Aquí fue más... Verstappen lo adelantó muy limpio. Es cierto que después, con lo que pasó en el safety car al final de las últimas 10 vueltas, intentó a ver si sonaba la flauta, pero bueno, Red Bull tiene... A mí, vamos a ver a partir de España, pero las mejoras que trajeron para Imola, ahora mismo Red Bull tiene un poquito extra, ¿no? Más que Ferrari, aunque tampoco es que Ferrari esté a años luz de Red Bull, que va. Desde luego la guerrilla ahí está servida, ¿no? Y con todo esto, la carrera, y recordando también lo que decía Emma, que ese asfalto tuvo que ser retocado en ciertas zonas del circuito, pues de viernes a sábado y de sábado a domingo, pues con el asfalto de nuevo retocado para la cita del domingo, teníamos esta carrera que además aquí en España pues fue, digamos, de las más tardías de un fin de semana. Creo que no ha habido una carrera con temas de... Bueno, sin que interviniese en temas de lluvia ni nada así, no recuerdo ninguna que saliendo a su hora, pues estuviésemos tan tarde un domingo aquí en España viéndola todavía en televisión. Y salía pues con varias cosas a tener en cuenta. Este nuevo circuito, el tema del asfalto, la zona sucia, cómo se van a comportar los coches por ahí. Estábamos pendientes un poco de ver cómo Carlos podía salir por la zona que en teoría iba a ser peor para esa salida, para el agarre por tema de suciedad. Y en la salida lo que veíamos era que si bien salía bastante aceptable en esa posición, intentaba no atacar directamente a su compañero de equipo y eso era lo que permitía que en la salida Verstappen, que tenía, obviamente que tenía que actuar y que ir a por los dos Ferrari, pues consiguiera ponerse por delante del español, seguido o sea, siguiendo a Charles Leclerc, y ya teníamos el primer sándwich con los dos Ferrari, con el primero los Red Bull, ya en esas primeras posiciones, pues dando un poquito de guerra. A partir de estas primeras, bueno, también por detrás, por un poco las salidas más o las recuperaciones más importantes de posiciones, Alonso conseguía ganar 3 posiciones. Bueno, pues, se ponía en octava posición después de salir un décimo. Y desde luego, pues nos daba pues para pensar en qué podía ocurrir durante este Gran Premio con los dos españoles y sobre todo, bueno, qué guerra podía haber entre el piloto monegasco y el piloto holandés en esa primera y segunda posición que estaban disputando. A partir de la activación de DRS, bueno, vemos que Verstappen se mantiene a la caza de Leclerc, quizá Carlos se descuelga un poco, vemos varios ataques por las zonas posteriores de la parrilla. Alonso, por ejemplo, se está defendiendo de Hamilton, están ahí
en esa gresca los dos pilotos con 2 y con 7 títulos mundiales de Fórmula 1. La verdad es que una guerra que debería ser más arriba por títulos y por capacidades, pero bueno, se ven relegados por el coche últimamente pues a estas posiciones. A partir de aquí, pues se va descolgando, bueno, como decíamos, Verstappen atacando a Leclerc, Sainz se va descolgando y, y la verdad es que aquí pues ya empezamos a ver roces también, Alonso con Gasly, Hamilton también con Gasly, ¿no? Son pues pilotos que están ahí compitiendo y que desde luego están disputando bastante duramente esas posiciones. A partir de la vuelta 7-8 ya empezamos a mirar un poco pues esa degradación de los neumáticos, salían con neumáticos medios y desde luego la capacidad de abrasión de este circuito pues se esperaba alta. Verstappen conseguía pues ir recortando poco a poco con Leclerc, se informaba, indicaba por radio Leclerc que empezaba a tener algún tipo de degradación y bueno, desde luego Verstappen pues no perdía hilo y nada, pues consigue acercarse a Verstappen, a Leclerc lo suficiente. El DRS hace el resto en la zona de la línea de meta, pues consigue pasar sin mayor problemas el holandés de Red Bull a Charles Leclerc y desde ese momento pues ya se pone en cabeza y ya pues defiende esa posición con esa capacidad para hacer caer el crono vuelta a vuelta y llevar un muy buen ritmo de carrera. Quizá que Leclerc una vez sobrepasado, sí que se mantiene unas cuantas vueltas detrás de Verstappen sin perder demasiado comba. Quizá Verstappen pues sí que decide ser constante, pero no exprimir demasiado el coche, no pues consumir las ruedas ni tener problemas. Y a partir de aquí, pues ya lo que vamos a esperar es esos primeros cambios de neumáticos para ver un poco las estrategias de los equipos y cuánto quieren estirar el segundo juego de neumáticos, ¿no? A priori, aquí vamos a pensar una estrategia de un stint con medios, un stint con duros y alargar lo máximo posible esos duros. Y desde luego, pues es la parte más interesante de la estrategia. Veíamos también otro de los pilotos que está siendo pues seguido muy de cerca durante estos primeros grandes premios de la temporada, que es Russell, que salía por detrás de su compañero de equipo, salía bastante hundido en la clasificación y que poco a poco pues ya iba recuperando algunas posiciones, basándose también en una estrategia distinta. En vez de salir con los medios de primeras, pues sale con los duros. Seguimos esperando a ver quiénes son pues, los primeros en parar y bueno, pues ya pasando la vuelta 15, vemos que por ejemplo Alonso es de los primeros en parar, además tiene un problema en el pit stop en el cual pues pierde demasiado tiempo, su estrategia pues era un poco intentar hacerle el undercut a Gasly con quien se estaba peleando y, y claro, pues ahí este fallo, la verdad es que no le sale bien a Alonso pues para ir a la estrategia, ¿no? Después, cuando Gasly entra en boxes, lleva esa ventaja, ¿no? De los segundos que ha perdido Fernando Alonso y se incorpora 4 segundos por delante del español. Los primeros pilotos de la clasificación todavía no han entrado. Tenemos ya un poco de guerra entre Pérez y Carlos Sainz al borde de la vuelta 18, más o menos, ya con pues, un poco más de degradación en el Ferrari que en el Red Bull. Y comenzamos, pues, otros pilotos que estaban también por arriba, pues, a hacer paradas. Norris, que entra a la vuelta 19, también un problema con la parada y que también, pues, pierde posiciones con los Aston Martin y con Magnussen. Vemos ya, pues, que en estas vueltas
Alonso vuelve a recortar distancia con Gasly, pero bueno, es una distancia que es complicada de recuperar con el francés. Y en la vuelta 22 empezamos ya pues a ver un poco pues a Verstappen volar, haciendo vuelta rápida, Sainz también haciendo su vuelta rápida personal. Entrando en la vuelta 23 tenemos a Hamilton que sigue subiendo algunas posiciones. Cuando sale pues adelanta a Ricciardo y ya se coge la 7ª posición. Y es a partir de la vuelta 24 donde empezamos a tener pues, a los líderes de carrera entrando a cambiar neumáticos. Leclerc en la 24. A partir de ahí, pues Verstappen también entra en la 27. Entre medias, también teníamos pues, que Pérez se quejaba de problemas en el rendimiento del coche. Creemos que cuando lo hemos visto y lo hemos oído en televisión, las imágenes iban en otro momento distinto a la carrera a lo que se oía en la radio, que posiblemente Pérez hubiera notificado la pérdida de rendimiento antes de lo que todos hemos visto en pista, que sí, ha sido bastante destacable esa pérdida de rendimiento durante un par de kilómetros, que desde el muro pues, le han dado una serie de indicaciones para como resetear desde el volante pues, el digamos, el mapa motor del coche o algún tipo Sí, de un software del coche. Pues sensor, el sí. sensor ahí que falló sobre, no sé si igual me estoy equivocando, pero un cilindro o algo así. Y si deshabilita, si falla el sensor, se deshabilita y cruzar los dedos para que el asunto funcione, cosa que sucedió, ¿no? Y bueno, eso, Verstappen entraba a la vuelta 27, lideraba entonces Carlos Sainz, que todavía faltaba por parar, igual que Sergio Pérez. Sainz que entraba una vuelta más tarde, que perdía tiempo, cerca de unos 3 segundos también en el pit lane. Desde luego, otro pit stop que hacen en Ferrari con complicaciones para Carlos Sainz. Pierde tiempo con Pérez y la verdad es que, bueno, lo que por un lado ganó con esa merma de potencia del piloto de Red Bull, por el otro prácticamente lo ha perdido. A partir de aquí, ya con los 4 pilotos de cabeza, con los neumáticos nuevos, ya tenemos a Leclerc pues intentando recuperar tiempo con Verstappen, haciendo vueltas rápidas, pero bueno, la distancia es importante, son unos 7 segundos. Sainz se mantiene tercero, a 11 segundos de su compañero de equipo, que va en segunda posición, y con algo de ventaja sobre Pérez. La verdad es que aquí, pues en esta parte de la carrera no ha tenido así muchos problemas. Vemos a partir de aquí pues una carrera un poco plana, nos podemos centrar en adelantamientos por la parte de atrás, Vettel a Magnussen, Magnussen y Mick Schumacher pues pasando nuevamente a Vettel. La verdad es que bueno, esta parte de la carrera pues ha sido bastante plana, ¿no? Hacia la vuelta 35, 36, bueno, Alonso ya acercándose mucho a Gasly, eh, se consigue poner a distancia de DRS. Entre medias también veíamos o escuchábamos más bien a Russell que mantenía su estrategia, que todavía no había parado y que apuntaba bueno, que podían quedarse en pista e intentar ir a la estrategia de cuando hay un safety car, entrar, aprovechar esa parada más como en una menor pérdida de segundos para tomar ventaja sobre sus competidores. Y la verdad es que no tardaría mucho en que saliesen estos safety car o este virtual safety car, porque la lucha contra Gasly de Fernando Alonso se está encarnizando, se está poniendo al rojo vivo hasta que, bueno, Alonso se lanza al final de recta. La verdad es que entran no emparejados en esa curva, con lo cual Gasly quizás no lo ve del todo y además no tendría que dejarle sitio para pasar porque
Alonso no estaba a la par entrando a la curva, pero entra como una exhalación, va un poco pasado. Alonso no tiene mayor problema, pero Gasly, bueno, recibe el toque, se ve con algún problema y desde luego poco después Gasly, que tenía problemas, se encuentra en pista con Norris. Norris le toca, una cosa así un poco extraña, y ya tenemos el Virtual Safety Car. Momento que Russell, que unas cuantas vueltas antes había pensado que la estrategia esa era la que les podía venir bien, y efectivamente, aquí tiene su Virtual Safety Car, entra para cambiar neumáticos y gana sus posiciones. Posteriormente, pues sí que ya tiene que salir el safety car por la posición donde queda el coche de Norris. La verdad es que ha sido un accidente que no ha tenido así mucho problema, pero sí que ha sido un poco espectacular. Bueno, pues tienen que quitar el coche, nos ponemos detrás del safety car. Gasly al final abandona por problemas en una de las ruedas que bueno, indica por radio que la tiene dañada. Ya sabíamos que el incidente pues, se saldaba con 5 segundos de penalización para Alonso, que sí que se mantenía en pista. Y con todos los cambios de neumáticos que había, bueno, pues Sainz tenía a Pérez, que había metido un neumático medio nuevo, había aprovechado pues, que tenía parada gratuita. Alonso, con todos los pilotos que tenía por detrás, prácticamente salvo Mick Schumacher, todos tenían neumático nuevo. Alonso no había parado a cambiar. Con lo cual aquí tenemos un poco el cómo se verá ese relanzamiento de la carrera. Una vez que se relanza y se va el safety car, bueno, pues tenemos a Pérez atacando a Carlos Sainz. Aquí pues es donde tenemos una lucha más encarnizada. Verstappen y Leclerc van bastante juntos, pero desde luego Leclerc no tiene esos últimos metros del coche de Max Verstappen y aquí pues no hay mucho problema, ¿no? También tenemos que Bottas, que estaba haciendo una buena carrera, que estaba situado ahí arriba, pues también se pasa en un error que comete, se sale de la curva un poco, pierde toda la comba y los Mercedes lo adelantan. Tenemos entre medias también, pues Russell consigue adelantar a su compañero de equipo, que finalmente no se vio en cámara, pero supuestamente pues han tenido que volver a cambiar la posición por un tema de cómo Russell se había pasado un poco los márgenes del circuito, había cogido parecía un poco de ventaja aunque frenaba, pero una maniobra así un poco extraña, aunque luego finalmente Russell adelantaba correctamente a su compañero de equipo. Recordamos que tenía esa estrategia de gomas blandas, más blandas que Hamilton, y aún encima nuevas, con lo cual, bueno, pues se ponía en esa quinta posición que para Russell últimamente está siendo, bueno, toda esta temporada está siendo talismán. Seguíamos viendo pues ese Charles Leclerc intentar meterle el morro a Verstappen, Sainz intentando aguantar pues como viene Pérez. Pérez que al final se ha tirado un poco como se ha tirado Fernando, se ha tirado desde muy lejos en la recta y prácticamente pues han estado a punto de tocarse, pero bueno, al final lo que se ha saldado es con que Pérez ha perdido un tiempo precioso, se ha bueno, pues conseguido Carlos Sainz mantener un poco más de distancia sobre Pérez y acabar la carrera con mucha más tranquilidad, ¿no? A partir de aquí, pues nada, hemos tenido a Verstappen que ha seguido controlando la carrera hasta el final, con Leclerc en segunda posición, luego Carlos Sainz que entraba sin pena ni gloria y sin demasiado problema en tercera posición. Por detrás de ellos Pérez, que finalmente pues no ha dado tanto problema a Carlos Sainz. Luego venían los dos Mercedes, Russell y Hamilton, por detrás Bottas después de ese error. En octava posición
entraba Fernando, en novena entraba Ocon, lo que pasa es que, bueno, por tiempos después se intercambiaban las posiciones, y en 10ª posición entraba Albon. Finalmente, toda esta clasificación se veía afectada por la segunda penalización que le ponían a Fernando Alonso, una penalización que era por haberse saltado los límites del circuito, penalización que además ahora la polémica es que por lo visto Renault ni siquiera se ha dignado a protestar por ella o a reclamar lo más mínimo, ni para decir que pues no les parecía justa. Directamente pues la han aceptado y listo, y ha dejado pues a Fernando Alonso finalmente fuera de los puntos, entrando en 10ª posición Lance Stroll y quedando Albon en novena. Su compañero Ocon quedaba octavo, ¿no? Creo que no es exactamente que no quisieran pelearla, sino que no les dieron oportunidad. Que llegó la sanción sin haber podido ellos reclamar de alguna manera. E imagino que a estas alturas hacer la reclamación una vez que ya está puesta la sanción, pues entenderán que va a ser muy difícil y por eso no han recurrido. Por lo que he leído, creo que es así. Bueno, es que eso que ha comentado de la sanción es un poco lamentable, la verdad. O sea, si quieres protestar, protestas, pero esto de decir que no me dejaron es lamentable, es lamentable. Y mejor, Las cosas como son. Tampoco es que haya mucho que recurrir ahí. ya, pero es que si encima si llegan a protestar en serio, igual hasta salen con más sanción si cabe. Porque los de Alonso ganando ventaja es que si ves lo que pasó allí y tal, es que gana tiempo. Gana tiempo al acortar la chica. Que sigue medio lo Y claro, que a intenta lo mejor devolver. igual hay gente que no controla. O sea, vamos a ver, el tema es que cuando estaba en esas últimas vueltas intentando sacar esa Sí, ventaja de 5 segundos para que, pues, o sea, como tenía la sanción de 5 segundos por lo sí, de abrir el Gasly, gap para no perder abrir ese posición. gap para intentar que eso, perder las menos posiciones posibles. Y en una de estas, pues lo que hizo fue saltarse la chicane Bueno, 2 veces, ¿eh? y Se la yo creo que saltó, era una o dos se la veces. saltó 2 veces en 2 vueltas consecutivas. Pero bueno, el caso es que al menos en una de ellas, pues sí que realmente consideraron que, no sé si era con respecto a Albon o con respecto a uno, no sé, Bueno, bueno, era con su compañero. ya, pero bueno, a mayores de su compañero con respecto Sí, al pack detrás. al que venía detrás, y pues eso, que claramente se vio que estaba, Sí, que había salido beneficiado y entonces pues que era una maniobra ilegal. Algo que si en vez de ser a Fernando es a otro, pues estaríamos ni dudándolo, y como es a Fernando, bueno, pues nos No, jode un poco yo, más, para mí pero está las bien, o cosas como sea, son, claro. encima saltándosela 2 veces, una medio lo puede disculpar, se pasa de frenada, está apretando al máximo, vale, perfecto, te disculpo, pero ya en la siguiente vuelta que te pase lo mismo, tío, ahí ya estás intentando ganar cierta ventaja, que después hace el amago que no sé qué, va, sí, triquiñuelas. Esperemos, eso sí, que sea un criterio que se mantenga a lo largo de toda la temporada Sí, y claro, con ese es el problema. absolutamente todos los pilotos. Eso es el problema, que claro, a ver en otros circuitos donde también tengan este tipo de chicanes y sabemos que alguno se la va a saltar, vamos a ver si se aplica de la misma manera, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto las sanciones a Alonso para mí no están bien, ¿no? O sea, le cayó lo que le tenía que caer. Lo que me sorprende es que otras, por ejemplo, el incidente de Schumacher y Vettel, acabe sin ninguna sanción ninguna. Eso me sorprende, cuando menos. O sea, han llegado a un pacto, y lo que comentábamos al principio del podcast. El compadreo que hay entre Schumacher y Vettel es ya a nivel mm, que no, que evitan las sanciones. Que el Pupa siempre es Vettel. Sí, o sea, el Pupas, el que sale más perjudicado de todo era Vettel, ¿no? Aunque aquí también Schumacher, pues evidentemente también perdió una buena oportunidad de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1, ¿no? Pero, vale, si Vettel traga, pues venga, para adelante, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y,
Y bueno, después la de Magnussen con Stroll, pues vale, sí, está bien. Para mí está bien la de Magnussen, pero con el asterisco también que otra vez Stroll no mira para los retrovisores. O sea, está bien la sanción a Magnussen, no digo que no, ¿eh? Yo se la hubiera puesto, pero Stroll, el tema de mirar los retrovisores, cero patatero, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿eh? Las cosas como son. Y después de la carrera, a ver, ¿cómo puede ser que los Ferraris hagan primera línea y que no hayan conseguido la victoria? Es preocupante, cuando menos, ¿eh? O sea, consigues primera línea y salir y que Verstappen adelante a los dos durante la carrera. Ostras, no puede suceder eso, ¿no? Si quieres amarrar el campeonato, ¿no? Y como comentaba antes, Leclerc aquí, cuando le adelanta a Verstappen, yo creo, bueno, para mí podía hacer más, presentarle más batalla, lucharle más la posición a Verstappen. Un Verstappen que yo creo que tenía superado ese escollo, primero el de Carlos, que de ahí Carlos yo creo que tampoco... Hombre, sí, puede intentar echar a Verstappen fuera de la pista, pero digamos que tiene la posición vendida, ¿no? Porque el que va por delante es Leclerc, con lo cual, si, es que si meto el coche a Leclerc para que no me adelante Verstappen, igual me llevo por delante a Leclerc. O sea, juega ahí una baza que, claro, no consiguiendo la pole, pues eres el pupas de los dos, ¿no? Y, y bueno, Verstappen consigue superar a los dos y a partir de ahí yo creo que tiene la carrera súper controlada, sin problemas, hasta que sucede lo del safety car y no sé si él en las últimas vueltas eh, regula o que físicamente se viene un poco abajo, que la verdad las imágenes de los pilotos al acabar la carrera estaban deshechos, ¿eh? O sea, pocas veces vemos a las imágenes de los pilotos al final hechos un poco destrozados, ¿eh? O sea, yo había tiempo que no los veía incluso pasarlo mal, ¿eh? Hubo primeros planos a Verstappen que el tío estaba como voy yo después de correr 10 kilómetros. O sea, me acabo ahí con los ojos ahí, con unas ojeras ahí gigantes y tal, y se les veía cansaditos, ¿eh? O sea, no sé si eso tuvo que ver. Después Carlos también comentó que él en la parte final de la carrera no pudo ir al 100% por las condiciones estas y sumado al dolor que arrastraba de su accidente el viernes, ¿no? O sea que fue un gran premio con unas condiciones, por lo que han comentado todos, ya no solo ver los que entraron en podium, sino que condiciones físicas un poco difíciles, ¿no? Lo que no hizo Leclerc defendiendo con Verstappen, sí que lo hizo Carlos con Pérez. Bien, perfecto. Ahí estuvo bien. Es cierto que le ayudó ese punto donde desfalleció parte de la unidad de potencia de Sergio Pérez, que estuvo, por lo que han comentado, cerca de abandonar. Lo consiguieron resolver. Que esto fue en periodo de safety car, ¿eh? Lo del fallo del motor fue una vez que después sucede lo del safety car en la parte final de carrera y eso le ayudó a Carlos sin lugar a dudas, pero aún así pese a que había estas zonas de DRS y se podía adelantar, conseguir el adelantamiento no era sencillo aquí en el circuito, o sea, había posición para defenderse sobre el que te atacaba, o sea, sí que vimos adelantamientos, un buen número de las carreras que llevamos el año, es la segunda en la que se produce mayor número de adelantamientos, pero costaba adelantar, no era sencillo y entre esas cosas también por esto veo que, porque claro, cuando sale el safety car, a Verstappen ya había pasado los boxes, con lo cual ya no tenía margen para entrar, pero sí que tenía margen para entrar los Ferrari, que al final deciden no entrar, que yo creo que actuaron bien, teniendo en cuenta que adelantar no iba a ser sencillo y después que los Ferrari
nuevo únicamente tenían un neumático duro, que tal como se estaba comportando durante la carrera, era mejor tenerlo usado aún con solo 100 vueltas que partir de uno nuevo, yo creo. E igual también les pesó, perdón, lo de Leclerc en Imola y dijeron, mira, tampoco nos vamos aquí a, a intentar ser ambiciosos y después que nos suceda un Imola 2 y yo creo que actuaron bien. Pérez tenía el free, la parada gratis y Red Bull actuó también bien parándolo a ver si incluso igual se cruzaban y tenía incluso margen para una locura hasta llegar a ganar la carrera, pero bueno, se produjo el problema de motor y tal y Carlos le defendió bien en la oportunidad que en la tirada que le propuso Pérez y bueno, al final acabó cuarto. Y ya por detrás, la verdad es que me sorprende un poco cómo Mercedes gestionaron el sorpaso de Russell a Hamilton, ¿no? Es cierto que Russell, teniendo en cuenta cómo clasificó y tal, pues al final en la carrera se reposicionó a la posición que más o menos tenía que tener visto el viernes, pero evidentemente le vino de perlas el safety car, le vino ni que lo pensara él. Vale, perfecto, pero todo eso de devolverle la posición porque adelanta Hamilton aprovechándose del exterior, yo creo que eso era evitable. O sea, ¿cómo que no? O sea, lucharon la posición. Yo no sé si Mercedes, bueno, no sé si están como para pelear posiciones siendo quinto y sexto, o ya da igual, si total no van a ganar el campeonato, que se peleen, total, que más da, ¿no? Pero evidentemente Russell tenía más gas, encima con neumáticos medios nuevos, pues evidentemente tenía más gas que Hamilton, con lo cual pues yo no sé si aquello... Si es otro rival, vale, perfecto, pero tener que devolver a la posición a tu compañero de equipo porque lo has adelantado por el exterior, porque te ha cerrado la curva, no sé qué, tal. Pero eso fue porque le dijeron que tenía que hacerlo. Ya, claro, o sea, pero teniendo en cuenta las circunstancias, Mercedes le podía decir a Hamilton, oye, deja pasar a Russell. Y, Sí, sí. y Russell incluso podía, teniendo en cuenta los problemas que manifestó Pérez en ese momento, que igual Pérez después le pasa por encima cuando los arreglaba, seguro, pero podía tener alguna ligera aspiración de ir contra Pérez, ¿no? Pero claro, todo eso se fue al traste cuando Russell tiene que luchar con Hamilton, que les vino de perlas el error de Bottas, claro, Bottas que dijo que estaba pendiente de los Mercedes y cuando se dio cuenta, pues ya estaba el Alfa Romeo tocando el muro, que tuvo suerte de no espetarse contra el muro, ¿no? Era a baja velocidad y tal, pero aún así, lástima de todo esto porque Bottas estaba en una cómoda quinta posición hasta lo del safety car que se le complicó todo, pero sigo insistiendo que yo para mí, no sé si evidentemente no es lo mismo estar en un Mercedes donde tienes máquina para ganar el Mundial a un Alfa Romeo que tienes máquina para joder, este séptimo, pues está genial para Alfa Romeo. O sea, y hubiera podido ser mm, quinto, o sea, pues, bien, bastante, no sé, que me está gustando Bottas, ¿no? Y ya para acabar, comentar lo de Albon con el Williams, que otra vez suma puntos y Albon está haciendo, ha hecho más con Williams en lo que llevamos de temporada que Russell en 3 años si descontamos el podium en circunstancias especiales de Bélgica, yo creo, ¿eh? Pues sí que es verdad que, para bien, entiendo, los Williams se están recuperando camino con respecto al resto de escuderías, como comentas. O sea que desde ese punto de vista, pues mira, bien, pero conste que en este caso, siendo justos, yo creo que es más diferencia del coche que de pilotaje. Pero bueno, oye, ahí están, ¿no? Bueno, Creo que la igualdad este año es aún mayor que el resto de años.
Sí, sí. En este caso, los que peor están, pues déjame, pues ahora, mira, déjame que mire por equipos la clasificación. Aston Martin, ¿no? No, Williams sigue Sí, siendo la Williams. peor. Ostras, Sí. pues pocos puntos de diferencia. Tres Sí. tienen. Es que claro, es que tienen a Latifi, joder. Y entonces, o sea, Que por aunque cierto, mejore el coche, ¿entiendes? claro, es que, por cierto, que Latifi, un periodista, se lanzó, creo que hoy, a decir que Latifi era despedido y a las horas ha tenido que publicar un contratuit diciendo que pidiéndole perdón a Latifi, que Hostia, eso se no la ha me enteré. comido con papas. ¿Y quién decía que lo sustituía? Nick de Vries decía que era su sustituto. Nick de Vries, que es el de la Fórmula E, ¿no? Sí, sí. Ujú. No sabía, bueno, o sea, sí que, o sea, había algo en pretemporada, había escuchado los típicos rumores, pero no me imaginaba que estaba todavía en las quinielas Nick de Vries para la Fórmula 1. Que yo creo que Latifi, yo creo que tiene las horas contadas en Williams, ¿eh? Por mucha aportación que tenga económica, o sea, ya no es soportable que venga, que se suba cualquiera al lado y te pases de pa'l pelo. O sea, tío, das lo que das. ¿Este qué es? ¿Es el tercer año de Latifi? Es que ya no me No acuerdo ni cuándo sé, más, empezó. yo creo que Latifi lleva Más. 4 años, ¿Y Stroll cuántos lleva? Stroll sí que ya Bueno, lleva Stroll un lleva porrón. desde Massa lleva Stroll, ¿no? O sea, lleva ya la polca Stroll, ¿eh? Ya es viejo, Ujú, ya es veterano Stroll, joder. ujú. Pero lo de Latifi, a ver, no sé, es que sí, imagino que alguna vez la habría ganado, ahora no recuerdo, pero sí, alguna de estas que Russell se le cruza todo, la habrá ganado Latifi, pero es que Hombre, Latifi quedó. ¿Cuándo fue? Los primeros puntos de Williams el año pasado fueron en una carrera. O sea, fueron de fue Latifi, Latifi. sí, puede ser cierto, sí, es O verdad. sea, fueron a la vez de Latifi y de Russell. Solo que había quedado Por delante Latifi por Latifi, ¿no? delante de Russell. Sí, sí. No me acuerdo qué carrera fue. Pero bueno, ¿Qué carrera Latifi fue? lleva desde 2020, o sea que lleva 3 años, o sea, bueno, no lleva tanto, ¿eh? 3. Y Joder, Stroll pues se nos han hecho largos, ¿eh? Porque sí. a mí también me parecía que y Stroll desde el 2017 lleva. Stroll 6. Stroll lleva 6 ya. Bueno, pero es Sí, que bueno, no eso ya sé. me cuadra más. A ver, es cierto que Latifi le ha 6 no, tocado el 5. coche que le ha tocado, pero aún así, tío, no puede ser que cualquiera que se monte a Concho, tu es que lado. es que ¿a qué quería aspirar más? Que se ve como el canto de un 10. Es que los Williams son historia del. ¿Entiendes? O sea, Ha pilotado a Williams cuando era de los Williams, no cuando es de Doricus justo, o sea, Capital. dentro de 20 años te digo, fui piloto de Williams. Y digo, hostia, ¿entiendes? Sí, sí. Cuando nos olvidemos de. Porque vamos, Williams es mucho Williams. Ujú. Y no Aquí sé, de la quizás. carrera, pues sinceramente poco más. Es que no. Sí, hombre, a diferencia de las Hubo anteriores, por adelantamientos, hubo ejemplo. tal, pero para mí no fue de las carreras más entretenidas que hemos tenido. Bueno, no fue No, es tan que mala como la de Imola, Es que pero seguramente vamos a pasar un mayo chungo, porque tenemos Miami, ahora tenemos España, después tenemos Mónaco. O Mónaco sea, en principio estas carreras, pues debe ser el pues peor son mes para tener carreras a priori bonitas y tal. entretenidas y que O pasen sea, cosas y con. A no Miami, ser que llueva o una cosa de estas. Miami teníamos la duda porque no sabíamos tal, pero bueno, sí, no fue la carrera más. Y he visto algún artículo diciendo, bueno, las sensaciones fueron esta, pero los números dicen que la carrera de Miami fue la segunda con más adelantamientos de la temporada. Vale, pero es lo típico que suelo decir, que haya 300 adelantamientos, ¿qué es? Sí, el adelantamiento está muy guay, pero no es... joder, tampoco es igual a un entrenamiento desmedido, o sea... Sí, Es que estaban las posiciones como muy claro, claras, y ¿no? porque pasó lo de safety car, es que si no, no hay ni... No Sí, ni había. eso.
fue lo que lo animó, porque si no estabas un poco, vale, son las 11 de la noche aquí en España, me voy poniendo el pijama. ¿no? Bueno, yo lo que no tuve fue la sensación de aburrirme, como en otras, ¿eh? O sea, todo dentro de unos parámetros. O sea, Bueno, como Imola, para mí fue un poco como Imola. no, a mí Imola me aburrió bastante más. Entonces, bueno, y era un circuito nuevo, también era entretenido, menos ese trozo, para mí. No sé, a mí me... o sea, el año que viene cuando llegue a Miami creo que voy a tener ganas de que venga la carrera. Veremos, hombre. Bueno, se ha quejado mucho la gente también de la retransmisión, de que nos pusieron más VIPs y que dejaron de ponernos, sobre todo, más que pongan VIPs, que nos dejaron de enseñar ciertas cosillas, ¿no? Por ejemplo, lo de Mercedes fue dificilísimo de entender. Lo de Fernando Alonso del final, o sea, yo ni siquiera lo he llegado a ver. O sea, me enteré del resultado por lo que he leído. Pero bueno. Hombre, tú ves lo del podium y dices que no sé si te queda hasta del podium y digo, joder, vale, que quieren montar aquí un pifostio, un podium especial, pero joder, sí, yo lo que me fijé... La señal de la cámara se entrecortaba y no sé, me parece un poco absurdo. Es que en alguna vista aérea, yo juraría que dentro de lo que es el césped en el estadio estaba montada una estructura para... Una grada, no sé, o algo así, como yo decía, ¿será que tienen una pantalla gigante y entonces está la gente? No sé. Exactamente, no sé qué estaba montado, si era para tenis o qué, dentro del estadio, pero sí, dentro del estadio, en el césped estaba montado una estructura de grada, ¿no? Lo típico para otro deporte, no sé si baloncesto, yo qué sé, no lo busqué tampoco, ¿no? Pero toda la historia de montar el podium en la en la contrafachada o como demonios se diga de donde era la línea de meta, que tuvieron que poner un carrito que claro, es que tuvieron que atravesar de lado a lado. De lado a lado, o sea, tío, vale, ¿que quieres hacerlo espectacular? Me parece genial, pero, tío, esas cosas se pueden hacer más sencillas, yo creo, o sea, todo y después lamentable, no puede ser que hagas esto y después que la cámara retransmitir para todo el mundo se corte porque, tío, estás metiéndote en un túnel con no sé cuántos kilos de hormigón, tío. Claro, yo, o sea, vamos a ver, no me gusta, bueno, no me gusta, no sé por qué, como que los disculpo. Al ser la primera carrera, si el año que viene volvemos a seguir teniendo este tipo de problemas, o sea, lo que decíamos antes de la Tech Pro en la curva 13, estos cortes de conexión, lo del asfalto, que antes después... decías del asfalto, una cosa es lo de la abrasión, pero a mí lo que me dejó más flipado es que con tan pocos, o sea, los baches que se montaron. O sea, los baches, quiero decir, el asfalto tarda cierto tiempo en bachearse, pero es que esto fue inmediato. Y además nos habían vuelto a vender, o sea, ya no solo el IMAX de ese claro, material es que habían utilizado, sino que lo habían hecho cemento. ultraplano. Sí, el ultraplano, los de ahí, ¿no? Ultraplano. Nos vendieron entonces, algo que no. Que al final que también te digo que si tiene que haber baches, que los haya, pero claro, un circuito nuevo dices, hostia, esto tiene que ser, vamos, o sea, el mejor asfalto que hay en ese momento en el mundo tiene que ser en esta zona, ahora mismo en este preciso momento, ¿no? Y se veía viejo, si te dicen que ese circuito tiene 15 años, te lo crees perfectamente, ¿no? Y encima ya con parches a las primeras de cambio, o sea, de circuito viejo de toda la vida, ¿no? Pero... Pues eso, o sea, tienen cosas que mejorar para la siguiente edición y esperemos que sea así. Sí, ¿Cuántos años tienen firmado? Bueno, como mínimo el año que viene, ¿no? Pero sí, 10 años, creo, una cosa 10 años, pues vaya, o sea, nos vamos a aburrir de Miami. Y si no los tiene firmado en contrato, que igual son menos, pero lo tienen medio apalabrado, ¿no? O sea, eso está seguro. Que por cierto, leía que este es un circuito para VIPs. O sea, todas las zonas de gradas y tal. O sea, había... sí, que se quejaban de suministros en, las pero zonas VIPs. Primero, las entradas, creo que como la entrada más barata eran $600.
el pase de Paddock Club más barato, bueno, no, el pase era como el doble de lo que suele ser. O sea, es un gran premio pensado para gente de pasta. Vale, perfecto. Me da Eh, que allí, justo en Miami, hay pasta, ¿eh? Sí, aparte, cada escudería tenía montado así su espacio a lo largo del circuito para llevar a sus VIPs específicos, ¿no? Pero por lo que he leído, el Paddock Club estaba gestionado por parte del propio por propia parte del circuito, cuando normalmente el Paddock Club lo lleva la Fórmula 1 propiamente, ¿no? Pero aquí les permitieron al circuito llevarlo. Pues resulta que la gente estaba pagando unos pases del Paddock Club, como os decía, el doble de lo que suele ser, y lo que recibían por ello era una, vamos, que hay jefes de empresas y tal que estaban en arameo Claro, porque tú por llevas a tus deficiencias. clientes y quieres quedar bien con ellos o lo que sea y... Sí, sí, deficiencias y tal, ¿no? Que a nosotros nos suena, "Buah, si a mí que me lleven una agua ya te doy propina, ¿no?" Pero a esta gente que está pagando 14.000 pavos por pase de Paddock Club, que igual, yo qué sé, no sé qué pasó. Claro, esto tiene que ser, vamos. Y claro, jefes de empresas que pueden patrocinar y demás historias que decían que aquello, vamos, que no iban a volver a la Fórmula 1 viendo lo que sucedió ahí en Miami, ¿no? Que ahora ha salido el promotor, vaya, de Miami, que es también el vicepresidente de los Dolphins y tal, ¿no? Y del Hard Rock y tal, diciendo que en principio esperaba que esto dé dinero, pero que los gastos para este año se les han salido de lo que tenían previsto y este año van a palmar pasta, pero que ya en futuro pues supone que más a largo Bienvenido a la plazo. Fórmula 1. Sí, sí, o sea que... Aunque, ostras, la verdad es que me llama... ¿Han gastado pasta? Sí, sí, ¿no? Han gastado pasta porque, bueno, montar el chiringo y todo eso y en todas las zonas, en todas las curvas y tal, alrededor había alguna cosilla montada, vale, genial. Pero también las entradas y los pases VIPs y todo esto costaba 1,5 riñones, ¿eh? O sea, Hombre, Emma, pero te ponían barcos y sirenas, ¿eh? sí. Que estuvieron las sirenas allá en la piscina. No sé, o sea, la chavala. Yo, si no es la persona que más ha salido en toda la retransmisión de la Fórmula 1 de este fin de semana, no sé quién será, ¿eh? Sí, La pobre que... chica, yo cada vez que salía decía yo, madre del amor hermoso, porque es que con ese disfraz Y tampoco es al que tuviera sol. mucha Esa libertad de sí, sí, movimientos. sí que El puede culo ahí protestar y tantas no horas Vettel, sí. seguidas debió de quedarle a la tía. O sea, es que fijaos, o sea, es estar sentado y en una superficie dura. O sea, yo no sé cuánto le habrán pagado a las pobres porque eran dos, Espero que pero bien, bueno, joder. espero que bien, porque O sea, pero bueno, que había mucho postureo, sí, sí, postureo, vamos. mucha historia de VIP y desde luego, yo no sabía los precios en los que estaban, pero vamos, que si es más caro que Singapur, Sí, sí, que sí, Sí, Singapur sí, ya sí es, que eran, ¿eh? lo Eran que ya caros. es, más, los yo creo que precios el de más, Singapur claro. era el más caro, incluso por encima de los árabes, Es pero que vamos. no sé si lo visteis, Singapur en sí es una ciudad de vamos, o sea bueno, que comparado con lo de Miami, los carísimo. precios de Singapur, calderilla, con los del Gran Premio me refiero, ¿eh? Pero el jueves hubo como un evento presentación donde estuvo ahí un DJ Kigo, creo que se llama y tal, y presentaron en la zona de podium esta, presentaron a los pilotos y jefes de escudería, que lo único que faltó, por cierto, fue Alonso, que estaba al mismo tiempo presentando una bici ahí en su tienda que tiene ahí en Miami, ¿no? Y, y en ese evento que retransmitieron en vivo, pues estaban dando limonadas y cada limonada creo que costaba $14, una cosa así. Y esto ya es mi estándar. Ya había leído que las Coca-Colas en las rascadas costaban 5 euros o una cosa así, ¿no? Pues una limonada a $14 ya digo, joder, tío, ¿dónde vas? En fin. Y hacía calor, ¿eh?
hacía calor por allí, que las limonadas seguro que te entraban una detrás de otra. Sí, se veía además alguno que estaba un poco cangrejito ya de estar al sol. Podemos ir haciendo resumen también, vaya, de cómo quedan clasificaciones. En cuanto a pilotos, la verdad es que la cosa se estaba poniendo un poco más apretada con esta victoria de Verstappen. En primera posición se mantiene todavía Charles Leclerc con 104 puntos. Muy cerca ya está Verstappen en segunda posición con 85. Por detrás viene Pérez, tercera posición con 66. Cuarto es George Russell con 59 puntos, por encima de Carlos Sainz, que es quinto con 53. Y a partir de ahí ya sexto Hamilton con 36. Séptimo es Norris con 35. Octavo es Valtteri Bottas con 30. Noveno es Ocon con 24. Décimo Magnussen con 15. Undécimo Ricciardo con 11. Decimosegundo Tsunoda con 10. Decimotercero es Gasly con 6. Decimocuarto Vettel con 4. Décimo quinto Alexander Albon con 3 puntos. 2 puntos tienen en decimosexta y decimoséptima posición Stroll y Alonso. Decimoctavo es Su Guangzhou con 1 punto. Y a partir de ahí, pues ya viene Mick Schumacher, Hülkenberg y Latifi, que este año todavía no han puntuado. En cuanto a constructores, Ferrari está en primera posición con 157 puntos. Muy seguido, muy pegadito tiene a Red Bull con 151. Ya la diferencia es de 6 puntos nada más. En tercera posición viene Mercedes con 95. El cuarto es McLaren con 46. Quinto, Alfa Romeo con 31. Sexto, Alpine con 26. Séptimo, Alfa Tauri con 16. Octavo es Haas con 15 puntos. Noveno, Aston Martin con 6. Y en décima posición, cerrando la clasificación, está Williams con 3 puntitos. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más o Sí, ya cerramos este gran premio. Venga, una Emma. cosa, Dani, que esto lo quería haber comentado para el previo, pero me enteré, yo no lo puedo comprobar porque en la aplicación de Dazón Independiente, por lo que he mirado, esto no se ha producido, pero al parecer, si tenéis al menos Movistar, desde el Gran Premio de Miami tenéis disponible para seleccionar audio ambiente en las retransmisiones. Ya digo que esto lo miré en la aplicación de Dazón, si había oportunidad de seleccionarlo y a mí no me ha aparecido. Con lo cual entiendo que es algo solo para con Movistar. Con lo cual, si queréis ver las retransmisiones con sonido ambiente, pues por lo que tengo entendido desde el Gran Premio de Miami lo han activado. Ostras, pues no sé yo si lo pondría, ¿eh? Ahora dudo realmente de si me escucharía la carrera con el sonido ambiente o con Lobato y compañía. Buen dilema para el que lo tenga. Bueno, si alguien lo prueba y nos quiere dar su opinión, pues ahora mismo le vamos a recordar por dónde nos lo puede Y, mandar. y ya para acabar, que la siguiente prueba es el Gran Premio de España, que ya incluso ya se ha presentado y tal. Hubo una pequeña presentación hoy, creo, o ayer, y que se va a retransmitir en abierto. En este caso en Telecinco se va a poder ver los entrenamientos y la carrera, con lo cual pues si no pagáis o tenéis otro método para ver la Fórmula 1, pues que sepáis que al menos el Gran Premio de España lo vais a poder seguir en Telecinco. Como decimos, en este fin de semana que viene, el próximo fin de semana. Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho el resumen de lo que pasa en Miami, las impresiones sobre este nuevo Gran Premio que ha entrado este año en el calendario, tanto dentro como fuera de la pista. Y hasta aquí este podcast de hoy. Como siempre, daros las gracias por haber estado con nosotros un nuevo episodio. Os recuerdo que desde vox.es es nuestra página web donde podéis encontrar tanto medios de contacto como redes sociales y que ahora mis compañeros os van a recordar, aparte de lo que hay en la web.
Y nada más, yo me despido, hasta la próxima semana, un saludo y hasta luego. En Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes si nos queréis enviar algún mensaje y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si lo que queréis es enviarnos un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y no sé si dijisteis lo de Telegram. ¿Lo dijisteis? ¿Estáis muteados o qué? No, dale tú a Telegram. Bueno, pues eso, que si nos queréis seguir también, o si queréis seguir, no solo a nosotros, sino sobre todo los comentarios que dejamos entre todos y todas en Telegram durante las carreras, muy divertido, en mi opinión, lo podéis hacer en Telegram. No, ¿cómo es? Emma, ¿cómo es? Es t.me/desdeboxes. Eso, t.me/desdeboxes. Ahora sí. Venga, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y la semana que viene os estaremos dando la tabarra de nuevo, un programa más. Hasta luego, chao, chao. Sabed que estoy bien jodido ahora mismo, ¿eh? Pues ya está, Juan, ya te liberamos.